Bendiga. Es un privilegio el poder llegar a la casa de oración y una responsabilidad el hacerlo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de haber llegado a tu casa de oración para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira aquí cada hermano presente, Señor, que ha podido llegar. Señor, tú conoces nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor. Acelera los pasos de aquellos que vienen de camino, Señor, para tu santo templo, no solamente a este templo, sino en todo lugar, en toda la faz de la tierra, Señor, para que podamos recibir este pan de vida que es tu palabra, Señor. Mira a aquellos que no han podido llegar, tú conoces la razón, el por qué no han podido, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, tú conoces nuestro espíritu, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, para que podamos resplandecer, para poder ser luz entre las tinieblas, Señor, para aquellos que nos rodean, Señor, podamos hablarle de tu santa palabra, del evangelio, Señor, de tus promesas, de las riquezas en gloria, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los asilos de ancianos, Señor. Tú conoces la razón, Señor, de por qué están ahí, Señor. Permite que esta palabra llegue a ellos, Señor, sea por cualquier sea el medio, por medio de la tecnología, por medio de tus siervos, Señor, por medio, cualquier sea la forma, Señor, tú tienes el poder de hacerlo, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios se encuentra después del libro de Romanos y lee la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y como último verso, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, dice la palabra de Dios. Hermanos, se pueden sentar. Gracias por la amabilidad y la cortesía a su santa palabra. Gloria a Dios. Aquí vemos en este capítulo, como muchos de ellos, una explicación a base de los dones espirituales y la importancia de que somos un solo cuerpo, hermanos. Gloria a Dios. Pero como un cuerpo, pudimos ver, dice en el capítulo, el mismo 12, pero verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, para nosotros poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, tenemos que continuar escudriñando su palabra, buscando ese pan de vida que podemos recibir día en día, hermanos. Es por eso que nosotros debemos buscar esas riquezas en gloria a través del conocer la palabra de Dios. Es por eso que conociéndola a ellas, ese conocimiento nos lleva a vivir una vida más saludable espiritualmente hablando, y podemos ser más luz entre las tinieblas, porque como menciona el capítulo, cada componente dentro de la iglesia, de los hermanos y hermanas, tenemos diferentes funciones. Todos dependemos unos de los otros. Por ejemplo, ayer nosotros mismos notamos y hemos notado, por ejemplo, en el ministerio de la música, pues hay un vacío que solamente los hermanos que han tenido y han recibido ese don de la música o de poder tener control sobre los instrumentos, pues entonces, si por X razón no pueden llegar,
Solamente Dios conoce la razón y la persona individualmente hablando conocemos el por qué. Pues entonces nos sentimos, cuando hay una música, esa paz en general se puede apreciar. Cuando los hermanos, las hermanas entonan un himno, una alabanza, pues entonces, ¿verdad?, se aprecia y todo el mundo se goza. Todo el mundo disfruta. Y sobre todo, vamos a ser real, pues entonces hay una armonía, ¿verdad? Pero cuando entonces falta ese hermano, pues entonces, o esa hermana, pues hay un vacío. No importa la función que tengamos en la congregación o en cualquier lugar, es así. Y en todo lugar que estemos, sea espiritualmente hablando dentro del cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia, a la vez también en la familia. La familia no puede ser familia si no está establecida bajo un patrón de Dios, el cual estableció desde un principio el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? E hijas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entonces no estamos ahí presentes, pues se puede notar la diferencia. Entonces, ¿y de quién es ese el trabajo? Pues entonces entendemos que es del Espíritu Santo, el cual tiene la responsabilidad y el trabajo delegado por el Todopoderoso, ¿verdad?, de guiarnos, de trabajar, de regirnos. Y es por eso que debemos entender cuál es la posición y el por qué estamos convencidos que el Espíritu Santo tiene su propia identidad. Le podemos decir que tiene su propia personalidad. Y a través de las Escrituras podemos ver su función actuando bajo esos patrones de una personalidad. Las definiciones pues dan varias diferentes definiciones y nosotros entendemos cuando decimos que es una persona. Es sencillo de entender. Pero entonces dentro de esa persona ustedes saben que a través de nuestras vidas nosotros vamos a conocer personas que tienen diferentes formas de expresarse, de vivir una vida, limitaciones. Sabemos que cuando encontramos en nuestras vidas, ahora en este proceso actualmente es más común hablar personas autistas que tienen problemas de desarrollo, ¿verdad?, psicológicamente hablando. Entonces los categorizamos en una área diferente, no común, pero siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que definir y entender cuáles son las características que singularizan al ser humano, ¿verdad? O en este caso al Espíritu Santo. Porque hay características que nos definen, que nos hacen diferentes. Por ejemplo, el espíritu en el hombre, ¿verdad? Sabemos que la palabra dice allá en Zacarías 12 que Dios forma el espíritu dentro del hombre, lo crea, lo pone dentro, ¿verdad? Por eso nosotros somos un ser espiritual. Y no estamos hablando de la sangre, porque la palabra es bien específica, ¿verdad? La vida, implementada a los seres vivos por medio de la sangre. Pero no estamos hablando de la sangre, estamos hablando del espíritu. ¿Por qué somos diferentes? Porque dentro de la creación universal, ¿verdad?, somos formados únicos dentro de la creación de Dios. Y es por eso que la palabra nos dice que nuestro cuerpo es formado con las manos del Dios Todopoderoso. El espíritu es creado, pero Dios nos ha formado, nos ha dado un cuerpo físico que es parte de nuestra personalidad. Y oigan esto, parte. Porque entonces tenemos que buscar y entender un cuerpo. Es parte de nuestra persona. Pues entonces tenemos que buscar el porqué a través de las Escrituras,
a veces no vemos estas verdades porque no escudriñamos. Cuando Cristo dice allá en Lucas 24, 39, ¿se acuerdan? Él es bien específico y dice que los espíritus, ¿verdad? Menciona de los espíritus que no tienen carne ni hueso como Él tiene, ¿verdad? Dejándonos saber plenamente que hay espíritus que no tienen cuerpos. Y hay espíritus que sí tienen un cuerpo. Y es porque nosotros tenemos que ir a través de las Escrituras para entender todas estas verdades. Gloria a Dios. Por ejemplo, dentro de nuestras características, incluyendo las características en el Espíritu, del Espíritu Santo, miren, el ser humano ¿qué? ¿Tiene habilidad de qué? De pensar, amar, reflexionar, crear físicamente lo que se llaman dentro de la ciencia, como se puede crear un automóvil, ¿verdad? Se forma y todo, y a través de la ciencia que Dios ha impartido en el hombre, puede crear un automóvil, ¿verdad? Interactuar con otros, o sea, compartir, la necesidad de socializarnos, de hablar, de juntarnos, ¿verdad? Tenemos, incluyendo la palabra allá en Génesis, cuando dice de gobernar, de dominar sobre la creación de Dios, el mundo animal, ¿verdad? El hombre tiene autoridad no de explotar, no de tomar ventajas sobre lo que Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de administrar, pero sí tenemos esa responsabilidad, tenemos esa característica de que podemos dominar sobre esas otras especies, hermanos. Podemos leer, escribir, ¿verdad? Podemos desarrollar un plan de pensamientos, un plan de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, hemos establecido sistemas de gobiernos, hemos establecido sistemas de doctrinas religiosas, ¿ven? Es un patrón. Y entonces ese patrón, los seguidores lo siguen. Sea incorrecto o sea correcto, ese es otro tema de dialogar y de entender. Y es por eso que ustedes hoy entienden que hay miles y miles de religiones, todas alegan de tener la verdad, pero la única verdad es Cristo y tenemos que encontrarlas a través de las Escrituras, porque es a través de la revelación del Espíritu, uno de sus trabajos, porque Él es el que testifica, es el que nos enseña, y es por eso que dije allí y leí en 1 Corintios 12, 3, que nadie puede conocer al Señor si no es revelado por el Espíritu Santo, ¿verdad? 1 Corintios 12, 3. Y es por eso que es condenación al que rechace esa verdad. Es una blasfemia no creer esa verdad, que el Espíritu de verdad ha testificado a relación del Hijo de Dios, del único Hijo engendrado de Dios, primogénito de la resurrección, hermanos. ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar todas estas características? Pues entonces, en la ciencia actual, humana, establecida desde un principio, se le llama a ese órgano físico del cuerpo ¿qué? La mente, ¿verdad? Es a través de la mente que el hombre tiene la capacidad intelectual, ¿verdad? O sea, la habilidad de ¿qué? De razonar. Y es por eso, como dijimos anteriormente, cuando hay personas en la sociedad actualmente que han llegado a un extremo
de unas enfermedades, sea por medio de las drogas que se están utilizando, que la madre o el padre a través, porque las drogas en la medicina legal, pues todos entendemos y podemos llegar a la conclusión que estas medicinas ayudan un área del cuerpo, pero dañan otra, ¿verdad? Y no es algo intencional de la medicina, hermanos, es que somos hombres. Somos seres humanos que Dios ha impartido en nosotros el don de razonar, de desarrollar un pensamiento en práctica y no necesariamente es la solución del problema. Y es por eso que ustedes ven que los gobiernos tratan de solucionar un problema. Por ejemplo, ahora mismo el problema del crecimiento de la adicción en sustancias supuestamente no controladas, ¿verdad? Están tratando de legalizar, porque ellos piensan que esa es la forma. Ustedes ven que todas las áreas se hablan excepto de fortalecer la familia, ¿verdad? Eso no se habla. No se habla de que la palabra de Dios se debe introducir, reintroducir en el sistema de educación, ¿verdad que no? Hace una semana se hablaba de una crisis, de unas matanzas, ¿verdad? Tantos niños murieron, adolescentes, ¿verdad? No se hablan de aquellos que se abortan todos los días, que en esta nación abortan millones. Ustedes ven la desigualdad, la ignorancia en nosotros los hombres pensantes. Y es por eso que dentro de la iglesia, nosotros, el cuerpo de Jesucristo, debemos ser ¿qué? Sabios en hacer decisiones sabias, hermanos. El conocimiento ya Dios nos los ha dado, pero entonces tenemos que convertir ese conocimiento en sabiduría, ¿verdad? Haciendo lo que es la voluntad de Dios, el sentir de Dios. Porque una cosa es lo que nosotros pensemos cuando leemos un verso bíblico de una mente humana, pequeña, finita, a lo que Dios ha tratado de decirnos en su palabra. Y es por eso que hay muchas opiniones. Y hay por eso que hay muchos errores a base de esas opiniones. Mencioné que la mente, ¿verdad? Esa es la capacidad que tenemos intelectual. Lo que se llama las facultades cognitivas, que es la percepción, hermanos. Es el pensamiento, lo que llamamos la conciencia, incluyendo la memoria. Es por eso que nosotros, por ejemplo, tenemos unos sentidos, tenemos unos pensamientos, tenemos pensamientos que son agradables. A veces nos vienen pensamientos en nuestra vida que no son nada de agradables. Y es por eso que debemos ser sabios en rechazar, porque nosotros no nos podemos hacer esclavos de pensamientos, de cosas pasadas. Nosotros tenemos que hacernos libres, porque la palabra dice que si al que al Hijo del Hombre libertase, será verdaderamente libre. Y nosotros lo que tenemos que estar buscando las riquezas de arriba, la sabiduría de lo alto, hermano. Cosa que cuando vienen nuestros problemas, vienen nuestras pruebas, nosotros tenemos que ¿qué? Crecer a base de ellas. A veces decimos, no nos gusta lo que recibimos. Pues ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que cambiar la forma de sembrar. Porque todo lo que sembramos es lo que cosechamos. Si nosotros estamos recibiendo cosas que no nos gustan, que son cosas que se pueden cambiar, tenemos que examinarnos porque quiere decir que estamos sembrando cosas que no debemos estar haciéndolo. Hermano, pero hermana, bueno, hay cosas que vienen porque Dios las ha permitido para nuestro crecimiento. Pero hay otras que vienen a base de nuestras acciones. Porque hay muchas cosas que nosotros somos las que cultivamos esos problemas. Es por eso nosotros debemos examinar. Por eso es que la palabra más sabia es la que no se dice a veces. Porque a veces es mejor callar. A veces es mejor caminar y callar. Porque la palabra nos dice que nuestro sentir debe ser sí o no cuando haya que hablar. Porque en muchas palabras, pues ahí es que entran las
diferencias, las malas interpretaciones, y entonces, hermano, perdón, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Por qué? Porque en nuestro sentido de razonar, esa base del conocimiento que nosotros hayamos recibido a través de la vida, del conocimiento desde el primer grado cuando usted va a la escuela, ¿verdad? Por eso cuando dije la habilidad de leer, hay personas que no saben leer, pero no es porque no son inteligentes, fue porque no tuvieron la oportunidad de aprender a leer, hermanos. Porque la inteligencia es un don dado a nosotros, es parte de la personalidad de Dios, para que nosotros también seamos partícipes. El que usted sepa leer español no necesariamente va a entender si hace una lectura en alemán. ¿Ustedes ven la diferencia? Sabemos leer, pero sabemos leer en español, sabemos leer en inglés, posiblemente alemán. ¿Y qué es si la escritura es en francés? ¿No es acaso lo que nosotros todo el tiempo oímos que le han inculcado a la iglesia, que si la lengua hebrea, que si la lengua, ¿verdad?, griega? Ustedes saben que hablan de todas esas lenguas, ¿verdad? Y es por eso que ustedes oyen cuando yo menciono que a través de las lingüísticas hemos trastornado y a veces cambiado la palabra de Dios. Porque la inspiración de la palabra a través de su Santo Espíritu fue inspirada, fue escrita. Es como decir quiénes son los verdaderos testigos de la resurrección y de la vida de Cristo, ¿verdad? No somos nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros estuvimos presentes desde el día que Jesucristo, ¿verdad?, comenzó a desarrollarse en el útero de su madre, nació, nacimiento vaginal, creció entre los hombres, convivió entre los hombres, predicó el evangelio delegado a él de parte de su padre, lo crucificaron y al tercer día resucitó. Yo dudo que cualquiera de nosotros hubiéramos estado allí, ¿verdad? Pues entonces, cuando se habla el término de testigo, fueron personas, en este caso los apóstoles y muchos otros que tuvieron en aquel tiempo, que fueron testigos de vivir, de experimentar, incluyendo la forma, el físico del Señor nuestro Jesucristo. Por eso es que ustedes ven tantas problemáticas, la ciencia hoy buscando el cómo Cristo se parecía, cómo se pareció. Ustedes no han visto esos programas que unos tratan de darle una imagen física, una apariencia, y eso es lo que estamos hablando, a relación, el por qué el Espíritu Santo tiene su propia personalidad. ¿Por qué? Porque muchos tratan de buscar y darle una apariencia física, lo que se dice tangible, de que puedan ver. Jesucristo era blanco, Jesucristo era negro, Jesucristo era oriental. Yo he visto retratos de Jesucristo en un físico oriental, porque en religiones, ¿ve? Cada religión, cada doctrina pues busca su forma. Pero entonces en lo importante pues a veces no buscamos esas respuestas. Y total, físicamente cuando buscamos todos venimos de del mismo patrón físico. Adán y Eva, gloria a Dios. Pues entonces nuestro estado mental, ustedes saben que tenemos los deseos, a veces lo que llamamos la sensación, por ejemplo, usted con pensar de ir al dentista, aquellos que a veces vamos al dentista y no nos gustan las agujas, un ejemplo, a veces con pensarlo nada más podemos sentirlo, ¿verdad? O el decir imagínense que le van a cortar los dedos, o cuando dice la palabra que aquellos a los profetas los aserruchaban. Si usted tiene una experiencia de lo que es un serrucho y lo que es aserrar un árbol, usted se puede remontar mentalmente qué doloroso será el que aserrucha en un ser humano. Pero si usted no tiene una experiencia dentro de su pensamiento
¿verdad? El cómo es un serrucho, a serruchar, pues entonces usted no puede comparar. ¿Ustedes ven esa diferencia? Es algo sencillo de entender. Y es por eso que Dios ha permitido su santa palabra para que nosotros podamos recibir esa luz. Y es por eso que es el verbo hecho carne, porque Cristo vino a cumplir la voluntad, el patrón que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo, para que sea a través de su santa palabra, la cual el Espíritu Santo nos revela, podamos entender todas esos misterios que estaban escondidos, que nos han sido ¿qué? Revelados actualmente, hermanos. La palabra dice allá en Levíticos 19, 17, ¿qué dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás, ustedes ven, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice la palabra de Dios. Y ustedes ven que ahí nos enseña la palabra que debemos razonar con el prójimo para evitarnos problemas, llegar a acuerdos, no nos compliquemos la vida. No solamente eso, dice que tenemos que amarlos, porque la palabra lo dice, dejad la venganza porque la venganza es del Señor, no es nuestra, hermano. Porque si nosotros tratamos de coger esa venganza, vamos a recibir paga y es castigo. Porque volvemos a repetir, lo que sembramos, cosechamos. Y el porque nos hagan daño a nosotros no nos da licencia ni derecho de pagar mal con mal, hermano, dice la palabra. Jesús dijo allá en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Repito, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir mente y espíritu. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No es que vayamos a conquistar el mundo, hermanos, y tratemos de conquistar con obras, sino reconociendo la posición del Señor, reconociendo que hay un solo Dios y viviendo una vida con amor hacia nuestro prójimo. Porque ahí es que se refleja verdaderamente si somos discípulos del Señor o no, amando a nuestro prójimo. Porque es a través del amor hacia nuestro prójimo que nosotros podemos serle fiel al Señor. Y para poder ser fiel al Señor hay que aprender su santa palabra, hermano. El amor no hace mal al prójimo, dice allá el apóstol. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, hermanos. Ese mandamiento de que Dios es amor y por lo tanto nosotros tenemos que amar. Pero miren aquí, la suprema expresión del amor es la que Jesucristo demostró, ¿verdad? Entregándose a sí mismo al sacrificio en el Calvario, hermanos. ¿Qué más prueba, evidencia de lo que es el amor? Y ustedes saben que allí, clavado, crucificado en la cruz del Calvario, completa su jornada aquí diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ustedes saben que la palabra lo dice, allá el mismo apóstol Pablo dice allá que si verdaderamente hubieran conocido al príncipe, hubieran conocido al Mesías, no le hubieran crucificado, hermano. Gloria a Dios. Ustedes saben que nosotros tenemos frases rápidas por ahí, si lo hubiera sabido, pues ya es tarde, ahora tiene que pagar el precio, ¿eh? Porque a veces cometemos errores, hacemos decisiones, a veces hacemos decisiones erróneas en negocios, ¿verdad? Si lo hubiera sabido, ¿eh? Y posiblemente lo que pasa es que no buscamos, pedimos la guianza. Y en este caso en lo espiritual,
tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es de la única manera que podemos ser sabios, hermanos. Y porque hay que entender que la palabra dice que para poder ser guiados tenemos que ser adoptados a la familia, que es el nuevo nacer, ¿verdad? Hemos nacido del Espíritu, por lo tanto, es la responsabilidad del Espíritu Santo guiarnos, ¿verdad? Es su trabajo, pero también nosotros tenemos una libertad de dejarnos guiar. Y es por eso que a veces el Espíritu nos habla y nosotros somos cabeciduros. Serviduros, lo que le pasaba al pueblo de Israel, no es nada nuevo. El Espíritu nos incomoda, el Espíritu me dice no vayas, el Espíritu me dice no hagas eso. Pero nosotros en la carne, en la mente humana, hacemos todo lo contrario. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, hermanos, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos uno a otros, dice allá en 1 de Juan 4:10. ¿Por qué? La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido, y aquí es que venimos, su función como espíritu, ha sido derramado. Repito, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ustedes ven quién es el que nos guía, fiscaliza, nos ayuda para que ese amor, ¿verdad?, se convierta en una esperanza viva de que Dios es real, que sus promesas son reales, que de tal manera nos amó que envió a su amado Hijo, Juan 3:16, ¿verdad? Y Cristo voluntariamente se entregó. Ese es amor. La pregunta es, ¿quién amó más? ¿Dios o Jesucristo? Una buena pregunta para escudriñar. Efesios 2:18. Porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy agradecidos con tan solo comenzar la jornada de ser un ser humano. Porque la palabra desde Génesis 1:26, ¿verdad?, dice que vamos a alcanzar una naturaleza celestial, hermanos. Porque una cosa es la naturaleza celestial y la otra es una naturaleza espiritual, que es en progreso. Gloria a Dios. Es por eso que Cristo muere, ¿verdad?, allá en el monte en la transformación, ¿verdad?, cuando se transformó, ¿verdad?, con testigos, evidencia, lo que es tener un cuerpo celestial glorificados, como dice 1 Corintios capítulo 15, del verso 40 en adelante, lo que son cuerpos celestiales, hermanos. Todas esas maravillas, todas esas verdades. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, hermanos, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. 1 de Juan 4:15, hermanos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que continuar buscando
y descubriendo todas estas verdades. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, hermanos? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es por eso que debemos entender la posición del Santo Espíritu, hermanos. Ustedes saben, miren qué punto muy importante dentro de la personalidad, como hemos mencionado, del Espíritu. Miren, en Lucas 3:22, la palabra dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, ¿verdad? Como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ustedes saben que ahí es una de las evidencias, Dios en voz audible hablándole a Jesucristo mismo. No al público, sino a su Hijo. Pero lo interesante es que la palabra y el apóstol escribe en forma corporal, ¿verdad? Y después dice coma, y después dice como paloma. En los otros evangelios ustedes van a ver que omite forma corporal. Y son ríos de agua viva. Son misterios que son descubiertos a través de el escudriñar la palabra, hermano. Sean ustedes sus jueces, examinen el por qué la palabra dice en forma corporal. No como paloma. Paloma como paloma están en todos. Pero aquí dice en forma corporal, palabra de Dios, y lo dice Jesucristo. Y es hablándole en el momento donde Dios audiblemente le habla a Jesús. Y tú eres mi Hijo amado. ¿Ok? Lo dejo ahí, seguimos. Entonces, esta manifestación, y cuando uso manifestación quiere decir que podemos tener la habilidad de ver, palpar y posiblemente de estar seguro, y digo posiblemente porque a veces nosotros vemos cosas y no son reales, y a veces no son lo que pensamos que hemos visto, hermano. Y está la ley dentro de nuestra visión humana, ¿verdad? ¿Qué límites tenemos para ver? Por ejemplo, yo personalmente tengo unos niveles en la vista que no puedo ver ciertos colores. Ustedes saben que para ciertos exámenes se le hacen, ¿verdad?, unos exámenes a uno de la visión para ciertas profesiones, ciertos trabajos que se ejercen en nuestra vida cotidiana, pero que demandan unos requisitos de nosotros como un cuerpo sano, supuestamente, ¿verdad? Perfecto. Pues entonces, por ejemplo, yo personalmente, yo tengo unas desventajas en unos colores que existen y yo no los veo. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Pues seguro, todo aquel que ha cogido aquí un examen de ocular sabe de lo que estoy hablando. Cuando le dan el examen de los colores, ¿verdad? Las señales, los números, los cuadros. Y a veces yo lo que veo es una mancha. Sin embargo, hay un número, ¿verdad? Porque no puedo detectar. Esa es la ciencia que Dios le ha impartido al hombre, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para desmentir a Dios? Para dudar de Dios. De dudar de la primera cirugía que aplicó Dios, ¿verdad? Selló el cuerpo de la mujer, selló el cuerpo del hombre. ¿Ah? Esa es la medicina de Dios, la cirugía, y así por el estilo. Cuando, el secreto que muchos creen que es secretos, cuando Cristo es engendrado, dentro de la mujer. Porque muchos piensan que es un secreto, que es un misterio, y todo está revelado en la palabra de Dios, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que escudriñar y buscar más allá. Como Cristo que veía después de la cruz, no antes. ¿Se acuerdan Pedro que veía antes de la cruz? Cristo veía después de la cruz, de la resurrección. Porque él sabía, él entendía unas verdades. Como cuando usted trata de evitar que un hijo suyo, una hija suya caiga en problemas. Usted ha vivido la vida, trata de evitarle. Pues así es el Señor. El Espíritu, a través del Espíritu, el Espíritu conoce.
puede guiarnos, puede evitar que nosotros no caigamos en un accidente. No son casualidades, son realidades, hermanos. El Espíritu Santo tiene su función. Tiene la autoridad espiritual de guiarnos. Es por eso que allá en Lucas dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. O sea, nuestras esperanzas, gloria a Dios, todas esas verdades. Y es por eso que nosotros debemos serles fiel al Señor, escudriñando, conociendo su palabra, hermano. Gloria a Dios. Podemos ver que ejemplos tras ejemplos, miren, hermanos. La palabra dice, mencioné anteriormente 1 Corintios, miren esto. Mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 2. Con palabras persuasivas de humana sabiduría, no lo son, ¿verdad? Sino demostración del Espíritu, evidencias reales, hermanas, y de poder. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ustedes ven? Una característica es el Espíritu que nos enseña, nos revela la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres, ya leí anteriormente, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Ustedes saben que a través de la vida de Jesús hubieron muchos eventos, hubieron muchas pruebas. Unas de ellas, allá en Lucas, ¿se acuerdan porque el nuevo nacer, qué significa? ¿Qué significa cuando Cristo inicia la predicación del Evangelio de Dios? Miren allá en Lucas 11:24, ¿qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándola, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando en esa persona, ¿verdad? Moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Miren ahí en el postrer estado, lingüísticamente usted dice, pero los estados son los estados, ¿verdad? Ve para que ustedes vean cómo nosotros debemos examinar, encontrar. Ahí dice el postrer estado, o sea, la situación, el comportamiento de todas esas características de un ser humano, ¿verdad? Pues tan diferente a lo que es una persona que está bajo un estado, podemos decir, normal, o sea, más frecuente que todos, como estamos todos, ¿verdad? Con un sistema psicológico estable, pero aquí este individuo está poseído, ¿verdad? Sabemos que ahí estamos hablando de la acción del nuevo nacer, ¿verdad? Cuando la persona llega a los caminos, nace del espíritu, ahora este espíritu inmundo que era que lo controlaba, sale de él. Pero ustedes ven que trata de regresar con otros 7, ¿verdad? Tenemos experiencia bíblicamente hablando, allá en Mateo Jesús hablando
¿Se acuerdan cuando en la tierra de los Gadarenos, ahí era donde habían dos personas poseídas con demonios y entre unos de ellos le habló a Jesús? Pero allá en Mateo 8, ¿qué dice? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y ustedes ven que ellos llaman a Jesucristo ya Hijo de Dios. Ya le conocían, ya lo conocían porque es el mundo espiritual. ¿Verdad? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, le dicen a ellos. Volvemos a Lucas en el mismo tema y dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y está considerado que una legión es sobre 2,000, ¿verdad? Porque una legión romana tenía 2,000 soldados, ¿verdad? Y clamando allá, en Marcos dice, en gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede? ¿Y qué Cristo le enseña a los discípulos a base de todas estas experiencias? No solamente nosotros vemos aquí que la primera señal del reino es que echar fuera demonios, hermanos. Pero eso no lo hace cualquier forma, no lo hace cualquiera, hermano. La palabra es ley, son enseñanzas. Y la palabra nos dice a nosotros en Marcos 9:29, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No es que cualquier persona por ahí piensa que tiene esa habilidad porque seamos cristianos, porque habemos estudiado supuestamente en un instituto, cualquier sea la razón, que podemos hacerlos. Eso no lo puede hacer todo el mundo, hermano, dice Jesús. Hay que pagarle un precio. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a jugar con eso, hermanos? ¿No es acaso después de esta acción, cuando Cristo es bautizado, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos? Eso nos da a entender que nosotros, dentro de la vida espiritual que estamos viviendo, tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento para que podamos ver todas estas enseñanzas, como acabé de leer, por ejemplo, el género, para trabajar con ese género, ya ustedes ven que es una orden legal bíblicamente divina, oración y ayuno. Eso lo dice Jesús, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a ponernos a aventurar y a jugar con fuego si no conocemos, hermanos? Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, que debemos entender que para todo Dios tiene un plan. Sabemos y entendemos, podemos llegar a la conclusión, ya que el tiempo avanza, que el Espíritu Santo tiene una mente y escudriña, hermanos. ¿Por qué? La palabra lo dice allá en Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria a Dios. Allá en 2 de Corintios vuelve de nuevo, pero a nosotros nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Por lo tanto podemos ver que tiene su propia mente, ¿verdad? Puede escudriñar, tiene su identidad, puede escudriñar, ¿verdad? Tiene voluntad, como dice en 1 de Corintios 12:11, perdón. Porque como leímos, ¿no es acaso Él es el que distribuye los dones
como Él quiere, dice allá en 1 Corintios 12:11. ¿Verdad? No solamente eso, allá en Hechos le prohíbe a Pablo a predicar el Evangelio en Asia. Ustedes ven que tiene autoridad, tiene su propia voluntad, haciendo decisiones. Todo el tiempo, al igual que Jesús, sometiéndose al Padre, dice la palabra. En Juan 16:13, ¿qué dice? Que habla, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Dice la palabra. Porque para Él no hablará por su propia iniciativa, pero lo que oiga, Él hablará. Y Él te revelará lo que está ¿qué? Por venir. Se somete ahí al Padre, ¿verdad? Y así a través vemos que puede hablar. Dice allá en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu le dice claramente, en los tiempos finales, algunos se querrán apartar de la fe. Cuando dice allá en 1 Timoteo, y así a través de multitudes de ejemplos, hermanos, podemos definir, podemos ver que el Espíritu Santo tiene diferentes dones, tiene habilidades, piensa, escudriña, enseña, hermanos, testifica, aún ama, hermanos, también. ¿No dice la palabra allá en Romanos 15:30? Ahora les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntos conmigo en tus oraciones a Dios por mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu intercede, el Espíritu nos ayuda. Y ustedes saben que la palabra dice allá en Hebreos 6:5, y para aquellos que no lo conocen, escudrillen 6:5 de Hebreos, para que ustedes vean que cuando el Espíritu Santo se apaga, que quiere decir se retira permanentemente, hermano. Y ahí hay peligro. Porque una vez conocida esa verdad, lean Hebreos capítulo 6, 5, por ahí, todos esos versos para que ustedes vean lo peligroso y lo importante de conocer la palabra de Dios para que nosotros podamos cuidarnos de no blasfemar en contra del Espíritu Santo, como dice Mateo 12:31. Porque conociendo esta verdad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo, y para conocer a Jesucristo hay que reconocerlo que ha venido en carne, que nació, convivió entre los hombres, fue crucificado y al tercer día Dios el Padre Todopoderoso lo resucitó y lo ha sentado a su diestra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido, Señor. Permite que no seamos oidores solamente de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, para que podamos ayudar a aquellos que tú pongas en nuestros caminos, Señor. Mira a nuestros familiares, nuestros seres queridos, Señor, que no han aceptado a Jesucristo, que no los reconocen, Señor, que no lo han conocido, Señor, y lo han aceptado como su Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Dale esa oportunidad como tú nos las has dado a nosotros, Señor, porque es tu voluntad de que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos, Señor. Que reconozcamos que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por todas tus riquezas en gloria, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias
Te lo pedimos en el nombre poderoso, Señor, de tu amado Hijo, Señor. Y ahora no nos despedimos de tu presencia, de tu santo poder, Señor, sino pedimos que pongas ángeles a nuestro alrededor, Señor, para que podamos llegar a nuestros hogares, Señor, y pon cerca de ángeles a nuestro alrededor de nuestras familiares, Señor, de todos aquellos sobre la faz de la tierra, de todos aquellos que tú has pagado, Señor, has comprado, Señor, con tu sangre, Jesucristo, Señor. Gracias por esta verdad, Señor. Mira aquí cada hermano, Señor, nuevamente, Señor. Gracias por esta verdad que es tu santa palabra y permite que sea convicta en nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.